Yo creo que el estudio de la filosofía es importante porque te permite desarrollar un sentido crítico, te permite pensar en todo a tu alrededor de una forma mucho más, pues sí, crítica. No solo aceptas lo que te enseñaron de niño, y puede ser desde lo macro hasta lo mínimo, desde el detalle más pequeño como las abejas hasta el aspecto más grande de nuestra vida diaria, que sería, no sé, un sistema sociopolítico en el que vivimos. También es importante porque ayuda a cada quien a desarrollar su propio propósito de vida, digamos. Alguien que no estudia filosofía no tiene esa capacidad de ver todo a su alrededor y decidir qué va a hacer con su vida. Necesita alguien que le diga, oh, tienes que hacer esto con tu vida. No, ¿sabes? Para desarrollar mi filosofía de vida, me enfoqué en dos planos de la existencia. El plano subjetivo, como yo le llamo, que se refiere obviamente a todo lo que no existe, todo lo metafísico, todo lo que existe en el imaginario colectivo. O sea, que no existe, no en un nivel físico, no en un nivel que afecte al universo en general, solo afecta a los humanos que deciden qué les importa. Y el otro plano en el que me enfoco es el plano objetivo, que es también como yo lo llamo, supongo. Este obviamente se refiere a todo lo que sí existe, todo lo que es material, todo lo que afecta al universo en general, supongo. Bueno, para cada universo desarrollé unas preguntas que me permitieron pues crear esta forma de pensamiento, desarrollarlo. La primera es para el universo subjetivo, que al final del día es el más importante para la humanidad, ya que al ser creado por nosotros, nosotros lo definimos y definimos su importancia. ¿Cuál es el propósito de la vida? Esta pregunta es importante porque es como la pregunta, ¿no? Y supongo que es lo que estoy intentando um, responder. ¿Cuál es el propósito de la vida? En esto se dependerá el resto de mi vida hasta cierto punto. ¿Qué pasa después de la muerte? Esto es importante porque no importa qué tan buena vida tengamos, uh, se necesita saber qué nos espera después de esa buena vida. ¿Qué ocurre antes de nacer? Esta es importante porque, o sea, si necesito responder qué ocurre después de la muerte, solo es lo lógico intentar responder qué ocurre antes de nacer. Vale la pena experimentar sufrimiento. Um, este es importante porque como que marca un, un marco, digamos, para nuestro propósito de vida sobre el martirio. Porque hay gente que cree que no vale la pena sufrir, pero también hay gente que vale toda la pena del mundo sufrir. Entonces, si yo establezco eso, me permitirá desarrollar más específicamente mi propósito de vida. ¿Desde cuándo soñamos? Esto se refiere a la humanidad como, como icono, supongo.
y pues se trata más como para definir una humanidad. O sea, cuando empezamos a soñar hace 10.000 años, hace 15.000 años, cuando empezamos a vivir en comunidad, cuando empezamos a pintar arte, ¿sabes? Existe la moralidad absoluta. Esta también es crucial para el propósito de la vida y la pregunta del sufrimiento, porque, pues sí, se necesita saber si existe una moralidad absoluta si queremos ser seres morales. Si no existe, entonces ¿cómo decidimos esa moralidad? Seré recompensado. Este es, este es interesante porque es como, ok, definimos si existe una moralidad absoluta, entonces, ahora ¿qué me empuja a ser moral? Seré recompensado. Seré recompensado si llevo una buena vida. ¿Y qué define libertad? ¿Qué significa ser libre? Esta es también como para enmarcar y definir ese propósito de vida. O sea, ¿cuál es el fin de, ¿saben? ¿Qué significa ser libre? Um, en el plano en el plano objetivo también las escribí, aunque son menos. Nada más son 5. ¿Qué define la autoridad? Esta es importante porque cuando me refiero al plano objetivo me refiero a... El plano subjetivo, si se dieron cuenta, se trataban de cosas más personales, mientras que el plano objetivo se refiere más a la sociedad, a la estructura de poder en la que vivimos. Entonces, ¿qué define la autoridad? Esto obviamente tiene muchas respuestas y es necesario para saber cuál será como el rol de la sociedad en mi propósito de vida. ¿Será algo inocuo y infinito que no puede cambiar, o es algo maleable por mí? Le debo algo a mi comunidad. Esta es parecida a la de si seré recompensado o a la del sufrimiento, y se refiere a qué significa ser un ser moral dentro de la sociedad. Significa que le debo algo a mi comunidad. Es también como para enmarcar mi propósito de vida dentro de un margen muchísimo más grande a- al individuo. ¿Para qué vive el ser humano en sociedad? Esta también es importante porque dependiendo de la respuesta podría tener una filosofía de vida muy diferente. Mucha gente cree que la sociedad es para elevar al individuo, mientras que otra gente cree que la sociedad es para elevar un colectivo. ¿Y cuál es la naturaleza humana? Esta, aunque podría parecer personal, se refiere más como a la humanidad como colectivo. O sea, ¿cuál es nuestra naturaleza? ¿Estamos destinados a destruirnos o a unirnos? Y creo que sí es muy importante para el desarrollo de una filosofía personal, porque de esto dependerá todo en cómo me relaciono con la sociedad, mis esperanzas a futuro y, y pues sí. Ajá. ¿Qué es la libertad? La libertad, a grosso modo, es la capacidad de poder tomar decisiones que importen, decisiones que afecten nuestros ambientes. O sea, por ejemplo, tengo la libertad de tomar la decisión de hacer esta silla para adelante, ¿sabes? Pero también funciona muchísimo más abstractamente que eso. Tengo la libertad de traficar, no de moverme libremente por las calles. Tengo la libertad de hacer este video, ¿saben?
Sí, sí, a grosso modo la libertad es tener la capacidad de hacer cosas que afecten nuestro ambiente. Entonces, ah, esa es una libertad completa, en teoría, porque realmente la libertad, así como concepto, es completamente neutral. Es casi como una herramienta y cada quien puede decidir qué hacer con su libre albedrío. Pueden hacer cosas malas o pueden hacer cosas buenas, depende del sistema moral de cada uno, ¿no? Inclusive el sistema moral de la sociedad, qué significa bueno, qué significa malo. Mm. Los católicos tienen una ah, interesante versión del libre albedrío que es básicamente dicen no pecarás, pero aún así Dios le da el libre albedrío a la gente para decidir si pecarán o no. Y eso es, yo creo que, como la importancia de la libertad. Decidir qué harás con tu libertad es parte del propósito, de los miles de propósitos que hay en esta vida. Ese viaje moral, ¿sabes? Bueno, ya que estoy hablando de las diferentes formas de ejercer tu libertad, pues se supone que existen los derechos y las obligaciones, ¿no? Si entendemos que en una sociedad cualquiera tiene la libertad de hacer lo que quiera, nada más tiene que decidir que en una sociedad moral, digamos, uh, cada quien tiene el derecho de ejercer su libertad, pero también tiene la obligación de respetar la libertad de otros. Se supone que es así de simple, como diría Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero nunca me encantó verlo así, porque siento que lo simplifica. El respeto, ¿qué significa respeto? Es, es algo que se da, ¿no? Pero por qué se tiene que dar respeto? ¿No se supone que cada quien ya debería ser respetable, digamos? O sea, sí, yo creo que no me encanta esa palabra respeto. Diría que es más como, debería ser más algo que le nazca a la gente, no algo que tenga que recordar que hacer. Respetar las, los derechos de otros debería ser más como el entendimiento intrínseco de que todos los humanos, todas las personas son fundamentalmente el mismo ser, que vienen del mismo lugar, que tienen los mismos sueños y los mismos miedos. Y creo que sí, nuestra obligación sería recordarlo todos los días, ¿sabes? Como no respetar por respetar, no respetar porque sea lo correcto, que sea lo moral, sino respetar porque es la única opción, ¿sabes? Porque es lo único que quieres hacer, ¿sabes? Sí. La comunicación es la exteriorización de el interno, del interno humano. Sí, realmente es tan simple como eso, es a tener algo dentro de ti y enseñárselo al mundo. Así de simple es la comunicación. Y realmente funciona en muchísimos niveles, no solo el lenguaje. O sea, absolutamente todo que hace una persona es hasta cierto punto comunicación. O sea, la forma en que se mueve, la forma en que viste, la forma en que lava platos, la forma en que no dice cosas, ¿sabes? Todo es comunicación, porque todo, porque todo se trata de expresar el humano interior, ese ser interior, se trata de expresión. Un deseo humano
de ser entendido. Es de ese mismo deseo de donde nace el arte. El arte es la imperfecta expresión de la subjetiva experiencia humana. El arte es una persona que se siente, bueno, no se siente incomprendida necesariamente, pero una persona que siente que tiene que expresarse de sí mismo y lo hace a través de crear algo, creando algo. Ese es el arte, es la creación para que la gente te entienda. Básicamente. Por ejemplo, ahora mismo lo que yo estoy haciendo lo considero arte. Más que nada por todas las decisiones que tomé fuera de lo que debería tomar. Por ejemplo, la forma en la que presento el video. Obviamente no lo grabé en VHS. El hecho de que estoy sentado aquí afuera y no en mi cuarto. El hecho de que les estoy platicando esto en vez de habérmelo aprendido del texto. Ahorita mismo estoy expresando algo sobre mí mismo. Y creo que eso es arte. Creo que el arte es comunicación, el arte es expresión y muchísimas cosas pueden ser arte. Siempre y cuando lo sea para ti. Y el trabajo es el capital del proletariado, como diría Marx. El dinero es la capacidad humana de poder transformar cosas a través del labor físico. Eso es el trabajo. Sí, realmente no hay por qué complicarse. En toda esta vida realmente la filosofía no es complicada. Si lo fuera, no serviría de nada. Ahora sí, el paso final de este video. Lo último que haré de filosofía en este semestre, por lo menos hasta... ¿verdad que no hay examen final? Ok, sí. Lo último que haré de filosofía en este semestre. Mi filosofía de vida. Mi filosofía personal. Bueno, yo creo que nosotros los humanos vivimos en un universo frío e indiferente. Somos un grano de sal en la infinitez del universo. Básicamente creo que no importamos a un nivel galáctico, cósmico. Y creo que el hecho de que no importamos nos da toda la libertad del mundo. El hombre está condenado a ser libre. Entonces, creo que en la vida solo nos quedan nosotros. Y tenemos que encontrar ese valor, ¿sabe lo que digo? O sea, solo quedamos nosotros, solo somos humanos que por mera coincidencia del universo estamos juntos y tenemos que aprender a vivir con eso. Y la mejor forma de hacerlo es viviendo entre nosotros y aprendiendo sobre cada uno y compartiendo la experiencia humana. Creo que todos somos la responsabilidad de todos. Sí, sí, creo que ese es el punto de vivir en sociedad, vivir en comunidad. Hay una razón por la que hace miles y millones y millones y millones de años la gente empezó a vivir junta, para cuidarse entre ellos, para entretenerse entre ellos, para compartir esa existencia.
Creo que ese es el propósito de la vida, compartir la existencia con otras personas. Esa es mi filosofía personal.